Dígame cuál célula de mi cuerpo no tiene que llegarle sangre. A ver, porque la sangre que tiene la vida. Es decir, los glóbulos rojos permanente, eternamente, tienen que estar llevando oxígeno y nutrientes a cada célula de mi cuerpo. ¿Sí? Los glóbulos rojos son vehículos, son fuerzas que maneja el corazón para inyectarle su vida a cada célula de mi cuerpo. Y los glóbulos blancos los cortan. Porque la misión de los glóbulos blancos es defender a los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no saben defender. Y ellos tienen que escoltarlo todo el tiempo porque aparece un virus, aparece una bacteria, aparece cualquier peligro en el camino, cualquiera puede asaltarlo, pero para eso están los glóbulos blancos, que es el ejército. Y además, esos glóbulos blancos que se mueven a través de un mecanismo paralelo al sistema sanguíneo. Recuérdense que tenemos un sistema sanguíneo, pero también tenemos un sistema linfático. Donde quiera que va la sangre, por ahí va la linfa. Por la sangre van los glóbulos rojos y por la linfa van los glóbulos blancos. Aunque usted dice leucocitos, los leucocitos se convierten en linfocitos para poder guiar y moverse alrededor de los glóbulos rojos y defenderlos. Usted sabe lo hermoso que es esta vida. Si algún día usted quiere morirse porque no le encuentra sentido, analice qué fue lo que Dios hizo con usted. Para que tenga una máquina perfecta, trabajando perfectamente. Mire, si yo le digo ahora mismo, ¿usted sabe que usted está respirando? Respira porque tiene que llevar oxígeno a los pulmones, y en los pulmones hay unos alvéolos que se abren, introducen o permiten que el corazón extraiga el oxígeno que usted acaba de aspirar por la nariz y lo lleva al corazón. Y entonces cuando llega al corazón, el corazón lo administra, le envía al cerebro, que es el que más gasta. Recuerden que nosotros tenemos una planta que consume cualquier cantidad de oxígeno, que se llama el cerebro, porque para nosotros pensar, usted sabe que las neuronas, que son las células madre, para controlar todo el sistema nervioso completo del cuerpo, porque el control en sí mismo, lo ejerce el corazón, pero a través del cerebro. El cerebro es el cerebro que mantiene justamente vigilante y atento a todo. Por eso que los glóbulos blancos se están moviendo a través de la linfa, y la linfa es la que permite que cualquier enemigo, el glóbulo blanco lo extraiga del camino para que el glóbulo rojo siga caminando y cumpla con su misión. Le explico algo. El sistema nervioso, que es aquel que mantiene el control del funcionamiento total del organismo, para que no se vaya un órgano a hacer lo que quiere, ni el otro. Y todo aquello es un sistema superior aún, que es el sistema endocrino, donde están las hormonas, Y las hormonas son las que gobiernan el sistema nervioso. Y eso es bueno que lo analizáramos en cualquier momento. Miren, nada puede hacer el cuerpo si no lo dirige una hormona. Yo no hablo, yo no respiro, yo no parpadeo, yo no puedo mover un dedo si no lo ordena una hormona. Y el movimiento y todo aquel, el control, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es gobernado justamente por las hormonas. Y todo aquello, porque la hormona es ansia de ser, querer ser. Es decir, la existencia en sí mismo es mágica. Cuando usted analiza el cuerpo humano, no hay un laboratorio más perfecto en la naturaleza para entender la grandeza, lo sofisticada que es la vida. Cualquiera que no le da valor a su vida, a su existencia, es porque no se han dado cuenta que dentro de sí hay como una fuerza que lo gobierna todo, que es la psiquis. En cualquier momento venimos a hablar de psicología. Yo, que soy un campesino, porque hablar de la psiquis, ¿te ha oído hablar de los psicólogos?